Amén, amén. Déselo fuerte al Señor. Y nos gozamos con su presencia, amén, con todo lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Padre Santo, Padre amado, gracias te damos, Señor, por traernos a este lugar en este día. Gracias por las visitas, gracias por cada uno, Señor, de los que se dieron cita en esta tarde. Y así te presentamos, Señor, lo que los hermanos hayan traído, ofrenda o diezmo, Señor. Te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar en esa bendición. Y bienvenidos otra vez más a cada uno de ustedes a las visitas. Si hay alguna visita por primera vez, le damos la bienvenida. Si no, pues si ha venido otras veces, también le damos la bienvenida. Bienvenidos aquí a la pareja que está a mano derecha, que lo conocemos bien, ¿verdad? Así es que tiempo que no los mirábamos, qué bueno que llegaron. Y acuérdense que los adolescentes tienen una clase allá en la parte de atrás con Miss Kim, ya que ella le está dando a los adolescentes una clase en inglés. Para si usted tiene aquí algún adolescente, puede mandarlo de 11 años a la 17, los puede mandar a la clase de Miss Kim para que así les dé una enseñanza en inglés. Y aquí nosotros en español, amén, porque hablamos español, amén. Vamos a la escritura en el mensaje de hoy. Yo le puse por título La preexistencia de Cristo, y es un título que está en el capítulo 8 en la Biblia. Es un título que está en ese capítulo 8, más bien hablando de Cristo, y de ahí tomé el título. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta tarde. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos hemos gozado con la alabanza, con la adoración, Señor, porque sentimos tu presencia en este lugar, Señor, y tú mereces alabanza y adoración, Señor, de tu pueblo, Señor. Y yo sé que te hemos dado, Señor, lo que cada uno de nosotros esperamos que tú hayas recibido la adoración, la alabanza en este día de tu pueblo. Y así también, Señor, esperamos estar atentos a tu palabra en esta hora, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos dirijas con tu Santo Espíritu y que tú nos des convicción, Señor, de que tú, Señor, estás tratando con nosotros por medio de tu palabra, del mensaje, Señor, que tú nos vas a hablar, que podamos retener este mensaje que tú nos vas a traer. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Y vamos al libro de según San Juan, del Evangelio, al capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 4, versículo del 1 al 4. El Evangelio según San Juan. Allí está introduciendo el apóstol Juan en esta epístola para hablar de Jesús. Y si usted se da cuenta, los primeros versículos, los primeros versículos está hablando de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sabemos que en la Biblia, en Génesis, en el capítulo 1, allí habla de que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que cuando Dios hablaba la palabra, era hecho lo que Dios decía. Por eso aquí se menciona que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí el apóstol Juan nos da a entender, nos enseña que ya Jesucristo existía desde antes de que se hicieran los cielos y la tierra y todo lo que fue creado, porque Él es el creador. Jesucristo es el creador. Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y Dios Padre es Dios. Los tres son uno. Y vamos a estar hablando de Jesús en esta enseñanza, de que Jesucristo siempre ha existido. Jesucristo siempre ha sido Dios. Lo que pasa es que encarnó en María cuando vino a traer el mensaje de salvación, que es el Evangelio, las buenas nuevas, a esta humanidad, para presentar al Padre amoroso que quería que esta humanidad volviera a Él. Y por eso vino Jesucristo a mostrar el amor del Padre hacia la humanidad, para que así por medio de Jesucristo seamos salvos. Pero ya Jesucristo existía, pero no estaba personificado en un humano como vino a nacer de una virgen. Pero ya Jesucristo existía. Esto es algo un poco profundo para los que no tienen mucha enseñanza en lo que es las Escrituras, pero yo creo que Dios nos va a dar a entender de que Jesucristo siempre ha sido Jesucristo.
los mormones, los testigos de Jehová y otras sectas religiosas no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y no creen que Jesucristo es Dios, porque ellos no creen en la Trinidad, no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y hay otras sectas que también no creen en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo también es Dios, porque no pueden entender las Escrituras. Y hay veces que no podemos entender el total las Escrituras, pero lo que Dios nos manda es a que creamos las Escrituras. Cuando tú crees las Escrituras, cuando tú crees todo lo que dice la Biblia, tú estás en buen camino, porque tú crees la Biblia. Cuando tú dices, yo no creo todo lo que dice la Biblia, estás en un error, porque toda la Biblia es inspirada por Dios y la palabra de Dios es verdad. Yo he escuchado personas que dicen, incluso mi ex jefe, con el que yo trabajé por 12 años, a veces yo le predicaba el Evangelio, a veces yo le hablaba de las Escrituras. Y él estaba amargado porque él, según me dijo que él cuando era joven empezó a ir a una iglesia. Y que en esa iglesia pues se hablaba de lo material solamente. Y como que le querían dar a él un cargo en la iglesia y él no le gustó. Porque como que la iglesia la vio muy materialista, se enfocaban solamente en las finanzas. Y no le gustó y dejó la iglesia. No les voy a decir la denominación porque en realidad no hace falta. Pero dice que esa fue la razón por la cual él dejó de asistir a una iglesia, porque no le gustó la enseñanza. Le digo, pero tú sí crees si crees en Dios. Sí, yo creo en Dios, dice. ¿Y tú crees la Biblia? ¿Tú crees todo lo que dice la Biblia? No, dice, yo solamente creo algunas cosas de la Biblia. Otras cosas yo no la creo. Dije, pues entonces este hombre está mal. Porque ¿cómo puedes tú enseñar a una persona que solo cree unas cosas y otras cosas no la cree? La Biblia se tiene que creer tal y como es. El creyente, el Hijo de Dios, tenemos que creer la Biblia tal y como está, sin quitarle ni ponerle, porque es la palabra de Dios. Aunque no entendamos todo, porque es bien difícil a veces entender, hay palabras hay misterios aún que son ocultos al hombre, dice la Biblia, que al hombre no le son revelados, pero lo que podamos entender nosotros hay que creerlo. Y si dice la palabra de las Escrituras que Jesucristo es el Hijo de Dios, y vino a traernos salvación, murió y resucitó y está a la diestra del Padre y va a venir por nosotros, hay que creerlo. Aunque no sabemos cómo vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado y vamos a subir al cielo, porque dice la Biblia que va a venir Jesucristo por la iglesia y vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, aunque no sepamos cómo ni cómo va a ser eso, porque en realidad son misterios, solamente lo que tenemos que hacer los hijos de Dios es creer en lo que dice la Biblia. Porque si empezamos a buscarle que cómo va a ser y que de qué modo y que, hermano, no vamos a entender y vamos a ser incrédulos. Las cosas de Dios no se cuestionan. La palabra de Dios no se cuestiona, la palabra de Dios se cree solamente. Y eso es lo que los hijos de Dios debemos ser sensibles al Espíritu Santo, de que lo que Él dice, lo que está escrito, eso es. Y no tenemos que buscar otras verdades porque esta es la verdad. No hay otra verdad más que la Biblia. Hay muchos libros y hay aún Biblias que las acomodaron a sus doctrinas, algunas sectas, pero lo que es la palabra de Dios, el Evangelio, esto es lo que es. Las Biblias que se alteraron les van a dar cuentas a Dios los que las alteraron, porque mismo Dios dice que hay de aquel que le añada o le quite a estas escrituras. Pero nosotros tenemos la verdad. Los evangélicos, las iglesias, como nosotros, nuestra denominación, tenemos la Biblia, la correcta, la que no está alterada, la que es 100% palabra de Dios, y simplemente hay que creer lo que las escrituras dicen. Entonces sigamos leyendo. El otro dice, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Dice, este era en el principio con Dios. El 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso le digo que Jesucristo es el creador de todas las cosas, porque este versículo lo está diciendo. Está hablando del verbo, y el verbo sabemos que es Jesucristo. Dice, todas las cosas por Él, por Jesucristo fueron hechas, por el verbo, y sin Él, sin el verbo, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la vida, y Él es la luz de los hombres. Él es la luz de nosotros. Él nos dio luz a nosotros que estábamos en tinieblas, en pecados.
Jesucristo vino a darle luz a la humanidad, porque Él es la luz de Dios. Él es la luz. Jesucristo es Dios. Y Él vino a dar, dice aquí, en Él estaba la luz, la vida, perdón, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos aquí que aquí el verbo se está hablando de Jesucristo, pero vamos a ir desarrollando el mensaje. Si vamos a Juan capítulo 8, en ese mismo libro de Juan, al capítulo 8, versículos 57 y 58, aquí Jesucristo está hablando con los judíos. Y los judíos, él tenía un problema ahí, que los judíos no quieren reconocerlo, que Él es el Hijo de Dios y que Él siempre ha existido. Por eso aquí es donde está escogido el mensaje, el título, la preexistencia de Cristo. Porque no le creían que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios y que Él siempre ha sido y que Él siempre ha existido. Por eso los judíos dicen, si tienes menos de 50 años y tú dices que conociste a Abraham, entonces aquí es donde Jesucristo habla con ellos. Dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Dice el 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y no le creyeron. Después el otro versículo dice que lo querían apedrear. El último versículo de ese capítulo dice que lo querían apedrear, el 59. Lo querían apedrear, pero Él se fue del medio de ellos y se escapó, porque no era el tiempo. Y Jesucristo no iba a morir apedreado, Él iba a morir en una cruz. En otra ocasión lo querían arrojar por un despeñadero, los mismos judíos que también los hizo enojar por lo que le preguntaban y Él les contestaba. Dice que en otra ocasión dice que lo iban a arrojar por un despeñadero y que Él también se fue enfrente de ellos y no lo vieron, porque no iba a morir así Jesucristo, no iba a morir en una condición así, sino que Él iba a morir en una cruz porque ya estaba escrito en las Escrituras. Él tenía que ser traicionado por uno de sus amigos, de sus discípulos, que fue Judas. Así se tenía que cumplir la Escritura porque ya estaba escrito en los profetas, en el Antiguo Testamento. Entonces, lo querían matar antes de tiempo y no era el tiempo y no iba a morir así. Por eso siempre se les escapaba. Hasta cuando vinieron a prenderlo, hasta entonces, cuando Pedro quiso defenderlo y que le cortó la oreja a uno de los siervos del sacerdote, dice, yo puedo decirle a mi padre que me mande unas legiones de ángeles y no me hubieran aprendido, pero se tiene que cumplir la Escritura, le dijo a Pedro. Entonces las Escrituras se tienen que cumplir tal y como estaban escritas. Por eso todo lo que sucedió con Jesucristo no era su tiempo aquí, por eso no le hicieron nada. Pero como aquí, lo que yo quiero enseñar aquí es que en el versículo 58, aquí les dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y como estamos hablando de la preexistencia de Jesús, vamos a irnos al Antiguo Testamento para entender que Jesucristo ya era antes de Abraham y antes de todo Jesucristo era, porque Él fue el creador de todas las cosas. Y vamos a estar hablando en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová. El ángel de Jehová, cuando lo menciona la Biblia en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová viene siendo Jesús, porque todavía Jesucristo no encarnaba en Jesús, o sea, en el vientre de María. Pero ya en el Antiguo Testamento, cuando usted lee la Biblia y dice, y el ángel de Jehová, menciona el ángel de Jehová, está hablando de Jesucristo, que ya Jesucristo, porque Jesucristo es Dios también, ahí también se reconoce que Él es Dios, entonces solamente es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía sigue siendo Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se ha encarnado. Él es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que redarguye al mundo de que están mal, de que tienen que arrepentirse. Pero Jesucristo vino a pagar el precio, a darnos salvación. Y el Padre siempre ha estado sentado en su trono. Esa es la función de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De modo que el Espíritu Santo siempre ha existido, porque dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra cuando fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que se creó. Y la palabra que Dios enviaba era el Verbo, era Jesús, que iba a ser encarnado en María, en el vientre de María. Entonces vamos ahora al Antiguo Testamento, a Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 4, porque aquí es donde se aparece Dios en una zarza a Moisés, porque Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro.
y estaba en ese monte que se llama Horeb, apacentando ovejas, y aquí se le aparece el ángel de Jehová. Vamos a leer, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. El otro. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Leamos el 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y haré y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? El 4. Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. El 5 dice: y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pero nada más quería hasta el 4, porque quiero hablar de que en el versículo 2, si vas al versículo 2, dice que el ángel de Jehová apareció en una zarza ardiendo. Aquí vamos a ver la diferencia de que en esa zarza ardiendo estaba el ángel de Jehová. Dice: se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y el fuego en el fuego y la zarza no se consumía. Aquí está hablando de un ángel que estaba en una zarza. Una zarza es un arbusto pequeño donde esa zarza estaba ardiendo y supuestamente se tenía que consumir. Pero miraba a Moisés que se miraba la lumbre, pero la lumbre no consumía las ramas, no consumía el arbusto. Y se le hizo raro y llegó a observar, pero cuando ya se iba acercando, Dios le dice: no te acerques y quita tu calzado, porque el lugar donde tú estás es santo. Aquí vemos que habla de un ángel, el ángel de Jehová. Pero el 4 está hablando de Jehová, que Jehová le habló en el medio de la zarza. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Entonces, una persona que no entiende estas verdades va a decir: ¿por fin era un ángel o era Jehová? Pues era el mismo, hermano. Si dice que era Jehová del medio de la zarza y dice que el ángel de Jehová estaba en la zarza y desde allí le habló Dios, era Dios mismo. El ángel de Jehová era Dios, y la voz que le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies antes de acercarte, era Dios mismo hablando. Pero se personificaba en un ángel en el Antiguo Testamento Jesús. No se personificaba en un humano, sino en un ángel. Y la voz de Dios era la voz de Dios. O sea que el ángel de Jehová y Jehová es Dios mismo, pero personificado en un ángel. Vemos ahí la diferencia. Entonces Jesucristo ya existía, no más que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, no tenía nombre, solamente era el ángel de Jehová. Vamos ahora al versículo 10, del 10 al 14 de ese mismo capítulo. Éxodo capítulo 3, del 10 al 14. Porque aquí vamos a relacionar este versículo 14 con lo que Jesucristo les dijo a los judíos, a los fariseos, allá en el capítulo 8 de Juan. Dice: versículo 10, dice, ven, hablándole a Dios todavía, porque no vamos a leer todo lo que dice, sino lo que sigue, sino al final. Dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La razón por la cual Dios se le presentó allá en esa zarza como el ángel de Jehová y Dios mismo es porque quería que Moisés se acercara para Dios hablar con él. Y le dijo: mi pueblo está oprimido allá en Egipto y yo quiero que tú vayas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y esa fue la razón por la cual lo llamó Dios desde en medio de la zarza. Aquí habla con Dios y le dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios lo estaba mandando para que vaya a sacar al pueblo, pero era Dios mismo que lo iba a sacar. Pero aquí entonces Moisés dice: ¿quién soy yo? Yo no puedo sacar a todo un pueblo. Pero sigue diciendo el otro versículo, el 11.
Dice, y él respondió, ve, el 12, perdón. Dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dice, yo voy a ir contigo. Cuando tú saques al pueblo de Israel y lo vas a traer aquí, y aquí me vas a adorar. Aquí me van a adorar porque dice el otro versículo, el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé yo? ¿Qué les responderé? Dice ahí. Entonces dice el otro versículo, el 15. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Si relacionamos este versículo 14 con el 58 de Juan, donde dice a sus discípulos, a los fariseos cuando vinieron y él estuvo hablando con ellos, les dijo, yo soy antes que Abraham. Aquí le está diciendo Dios a Moisés, diles que yo soy, te he enviado. Es el nombre que le dio Dios a Moisés que les diera al pueblo de Israel. Yo soy, te envié. Él iba a decirles, el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob me ha enviado para sacarlos de Egipto. ¿Y quién es su nombre? ¿Y cuál es su nombre? Y él les iba a decir, yo soy el que soy. Yo soy el Dios. Él es el nombre. Yo soy, me envió a vosotros. Esa fue la encomienda que le dio Dios a Moisés. Yo soy. Y con esa yo soy se manifestó Jesucristo allá en el versículo 58 de Juan, capítulo 8. Antes de Abraham les dijo a los judíos, yo soy. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Porque yo soy es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Usted entiende cómo es el mismo Jesucristo ya existía desde antes? Porque Él es el yo soy. Él es Dios. Dios es Dios trino. Lo que pasa es que para la mente humana se le hace bien difícil entender estas verdades. Pero solamente hay que creer lo que dice la Escritura, como dije al principio, para no romper siendo la cabeza. Porque una persona, eso es lo que tienen los testigos de Jehová cuando tú les dices que nosotros creemos en un Dios trino, en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos no pueden entenderlo. Porque ellos no pueden pensar que un Dios está dividido en tres. Y la mente humana no puede entender eso. Pero la Biblia dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Entonces lo que tenemos que hacer es creer, porque la mente humana no puede entender los misterios de Dios. Ese es un misterio. Hay muchos misterios que tiene la Biblia que no podemos entender nosotros, como dije al principio, y lo que tenemos que hacer es creer. Porque la mente humana nunca va a entender todo lo que es Dios. Solamente hay que creerlo. Y con eso tenemos para ser salvos. Creer la palabra de Dios, aceptarla, y lo demás no nos interesa a nosotros. Cuando estemos allá con el Señor, cuando estemos allá en el cielo, allá vamos a entender todas las cosas, dice la Biblia. Pero aquí con esta mente terrenal no podemos entender todo lo que Dios es Dios, todo lo que es Dios y todo lo que la Biblia dice. Entonces lo que nos toca a nosotros es solamente creer. Si observamos ya les conté lo que es todo lo que es esas escrituras. El ángel de Jehová del cual estamos hablando, que es Jesucristo, siempre se mencionaba en el Antiguo Testamento, como dije al principio. Entonces, vamos a estar aquí escudriñando algunos pasajes donde se mencionó el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que no se le tenía que decir Jesús, porque todavía Jesús no nacía, todavía tenía que encarnar en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Pero si vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo, ahí también, pero vamos al capítulo 14, versículos 19 y 20.
esos dos versículos hablan también del ángel de Jehová. Dice, y el ángel de Dios, que viene siendo el ángel de Jehová, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. Dice, e iba entre el campamento de los egipcios y entre el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Déjenme explicar esto, porque aquí es cuando ya había salido el pueblo de Egipto. Ya había sacado el pueblo de Egipto, ya Faraón había dejado ir al pueblo después de que murieron todos los primogénitos de todos los egipcios. Y ya los habían dejado ir, pero ya Dios había dicho que iba a endurecer el corazón de Faraón para que los volviera, para que los persiguieran, porque Dios se iba a glorificar en esa persecución. Entonces va el pueblo de Israel rumbo al mar. Se van a enfrentar con el mar y los egipcios deciden seguirlos. Cuando ya van cerca del mar, no tenían escapatoria y los egipcios sabían que los iban a agarrar antes de que llegaran al mar y los iban a matar, porque dice que iba todo el ejército de Egipto hacia ellos, con carros, con caballos, con armas para matarlos. Pero ya Dios sabía que se iba a glorificar en eso que ellos estaban planeando hacer. Entonces dice que cuando ellos iban en el camino, iba el ángel de Jehová adelante del pueblo de Israel, guiándolos. Y dice que también se manifestaba una columna de fuego que les alumbraba el camino donde iban. O sea que ellos iban alumbrados de noche. En la noche había alumbramiento por esa columna de fuego que iba. Y dice que el ángel de Jehová iba enfrente. O sea que iba la columna de fuego y iba el ángel de Jehová. Pero después dice que el ángel de Jehová se apareció atrás del pueblo de Israel. Pero ellos seguían teniendo luz enfrente. Por eso sigue diciendo, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Cuando el ángel de Jehová se va atrás de todo el campamento de Israel, hace que los egipcios vean solamente nubes y oscuridades y tinieblas. No podían ver la luz que llevaban los israelitas enfrente para donde ellos iban, sino lo único que ellos miraban eran tinieblas y oscuridad. Era lo que miraban, porque el ángel de Jehová estaba en medio de los dos campamentos. Y dice que toda la noche iban caminando y nunca se acercaron los egipcios al pueblo de Israel. Iban en una sola distancia hasta que llegaron al mar. Y frente del mar, Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara para que el mar se abriera y pasaron en seco. Pero aquí yo quería mencionar estos dos versículos donde dice que el ángel de Jehová iba guiando al pueblo y después se pasó en el lado de atrás y después iba tras de ellos, protegiéndolos de los egipcios. Por eso dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa de alrededor de los que le temen y los defiende. Capítulo 34 de Salmos, versículo 7, si no me equivoco, dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es Dios mismo, es Jesucristo mismo, el ángel de Jehová. Los católicos dicen que el ángel de la guarda, pero en realidad es el ángel de Dios, es Jesucristo. El ángel de Jehová, el ángel de Dios es Jesucristo. Entonces, allí iban protegiéndolos este ángel, el ángel de Jehová, protegiéndolos. Si vamos a Jueces también, hablando del ángel de Jehová, capítulo 2, versículos del 1 al 5, aquí también habla de que el ángel de Jehová se presentó ya cuando estaban en la tierra prometida, ya habían conquistado, ya había muerto Moisés y Josué, ya habían muerto, ya las tierras estaban repartidas a todas las tribus, pero ellos se volvieron a la idolatría, se volvieron a adorar a los dioses que adoraban en esos lugares y dejaron a Dios. Pero aquí el ángel de Jehová se aparece y les habla y los redarguye de pecado. Vamos a leer del 1 al 5, capítulo 2 de Jueces, del 1 al 5.
Dice, y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Vemos aquí que dice que el ángel dice que sacó al pueblo de Egipto. Y sabemos que el que sacó al pueblo de Egipto fue Jehová. Entonces, el ángel de Jehová que iba guiando al pueblo es el mismo que está hablando aquí. En Jueces, es el mismo ángel de Jehová. Dice el versículo 2, dice, con tal que vosotros os hagáis pacto con los moradores de esta tierra, no os hagáis pacto con los moradores de esta tierra, dice, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Si usted se da cuenta, aquí el ángel de Jehová no es un ángel simple. El ángel de Jehová es Dios mismo. Porque él está diciendo que él hizo un pacto, que los iba a llevar hasta allí. Y Dios es el único que hace pactos, no los ángeles. Dios es el único que hace pactos y los cumple. Entonces cuando dice el ángel de Jehová se les apareció y les dijo, yo los saqué de la tierra de Egipto y yo hice un pacto de que los iba a traer aquí, pero que ustedes no iban a adorar ídolos, no iban a ir tras los dioses ajenos. O sea que es Dios, este ángel de Jehová es Dios mismo. Sigue diciendo el otro versículo, el 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. El 4. Dice, y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y el 5. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Boquim quiere decir los que lloran. Vemos aquí el ángel de Jehová hablando con el pueblo y diciéndoles, yo los saqué de tierra de Egipto y los traje aquí, pero con tal de que ustedes no adoraran ídolos, sino que ustedes sirvieran a Dios. Entonces, el ángel de Jehová siempre es Dios. Siempre es Jesucristo antes de que viniera a encarnarse en María. Porque no es un ángel simple. Él habla de otros ángeles, la Biblia habla del ángel Gabriel, del ángel Miguel, guerreros, mensajeros. Miguel es guerrero y Gabriel es el que le dio el mensaje a María que iba a ser madre del Hijo de Dios, que en su vientre iba a ser, por obra del Espíritu Santo, encarnado Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Gabriel es un mensajero, un ángel de mensajero. Miguel es un ángel guerrero. Pero el ángel de Jehová, cuando usted oye el ángel de Jehová, en la Biblia está hablando de Dios mismo, Jesucristo mismo, el ángel de Jehová. Y así hay muchos que podríamos, no sé si el tiempo me dé, hay muchos que en la Biblia donde habla, pasajes en la Biblia donde habla de que el ángel de Jehová estuvo haciendo cosas en el pueblo de Dios. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 22, versículos 11 y 12, aquí usted se va a dar cuenta que el ángel de Jehová también es Dios mismo, en estos dos versículos. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, el 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le digas nada, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Vemos aquí estos dos versículos, que cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo único, el que amas, en este monte, y cuando ya lo iba a sacrificar, porque Dios lo que quería saber si en verdad tenía fe, de que si cuando Dios le dijo, sacrifícame a Isaac, si Abraham lo iba a hacer. Dios solamente lo quiso probar su fe. Pero Dios no le iba a permitir que lo matara porque era su hijo, pero solamente quería saber si iba a obedecer. Y que aquí cuando dice que extendió el cuchillo para matarlo, dijo, no lo hagas, porque ya me di cuenta que temes a Jehová.
Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. El otro versículo anterior dice que el ángel de Jehová. Y aquí está diciendo, no me rehusaste a tu hijo. Es Dios mismo. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. El 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Usted se da cuenta que el ángel de Jehová es Dios mismo, diciéndole, no me rehusaste a tu hijo, dando a entender que él es Dios, el con el que está hablando, el ángel de Jehová es Dios. No es un ángel simple, no es un mensajero, es Dios mismo, el ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento. Y hay otros más que no es necesario ir, solamente quería dar a entender de que cuando habla el ángel de Jehová, cuando usted estudia la Biblia y habla del ángel de Jehová, usted dése cuenta que está hablando de Jesucristo, antes de ser encarnado en María. Dios mismo es el ángel de Jehová. Y cuando yo fui para México, yo tengo un hermano que es menor que yo, un año menor que yo. Y nos pusimos a hablar en una ocasión allí en casa de mis padres acerca de Dios, porque él ha leído muchos libros y a veces está un poco confundido. Y entonces salió el tema de Dios, de hablar de Dios. Y yo recuerdo que él dijo, bueno, dice, es que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios que tenemos ahora. Y eso dije, no, como que mi hermano está pensando así. Dije yo, pues como que hay dos dioses. Pero como él no tiene entendimiento de estas cosas, él ha leído muchos libros, y también ha leído la Biblia, pero no todo el mundo la entiende. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, yo tengo que sacar a mi hermano de esta confusión, porque él no puede pensar que hay dos dioses. Hay solamente un Dios. Él quiso los cielos y la tierra y todo lo que hay. Pero como él se cree muy filósofo, yo dije, ¿cómo lo hago entender de que es el mismo Dios? Dice, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, dice. Ese Dios mataba mujeres y niños, dice, y no perdonaba vidas. Dice, y Dios que presentó Jesucristo, el Dios que presenta ahora a Jesucristo es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso. Entonces dice, hay dos dioses, dice, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Le dije, no, espérate, le dije. Eso no es cierto, eso no es así. Le dije, lo que pasa es que tú no entiendes las Escrituras. Y yo dije, ¿cómo yo le hago entender a mi hermano que no es así? Entonces estaba una cuñada mía allí que también estaba participando en la conversación. Y en ese tiempo, hace como 3 años atrás, que fuimos para México, estaba saliendo una serie creo cuando Dios venía con el pueblo de Israel por el desierto conquistando, no sé si era del libro de Josué o de Moisés. Era una serie. Y dice mi cuñada, no, dice, en la serie que está saliendo ahora, dice, allí dice cómo iban conquistando los pueblos, dice, porque Dios iba con el pueblo de Israel, dice. Pero lo que pasa es, dice, que esa gente, esas naciones eran gente mala, dice, esos reyes eran gente mala, dice, y mataban niños y mujeres también. Entonces Dios quería que acabaran con toda esa gente, dice, porque eran bien malos, dice. Entonces mi cuñada me ayudó a hacer entender a mi hermano que es el mismo Dios. Entonces dijo, lo que pasa es, dice, que esos reyes eran bien malos y Dios quería exterminar todas esas naciones, porque era como una plaga y Dios quería acabar con esa plaga. Entonces mi cuñada entendía más o menos lo que era el pueblo de Israel, lo que era Dios en el Antiguo Testamento, acerca de las conquistas que tuvieron, que sí, mandaba matar mujeres y niños, pero era porque era gente mala, cruel, que ellos también le sacrificaban niños a sus dioses que ellos mismos fabricaban. Entonces, ya después cuando le dije, mira, le dije, es el mismo Dios. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento todavía Jesucristo no nacía. Y Dios trataba así con la gente porque Dios quería un pueblo santo que le sirviera y quería acabar con esas naciones paganas que adoraban ídolos. Y así como dice mi cuñada, así era. Pero es el mismo Dios, no son dos dioses diferentes. Lo que pasa es que ahora que vino Jesucristo, Él vino a mostrar el amor del Padre, que Dios siempre ha sido Dios. Y Él vino como un hijo que nace de una madre a mostrar el amor del Padre, que es nuestro Padre Celestial.
Y dice, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todo que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya más o menos le introduje lo que es el amor de Dios ahora en Jesucristo, pero es el mismo Dios. Tan siquiera le dije, no son dos dioses, es el mismo Dios. Lo que pasa es que ahora estamos en la dispensación de la gracia y ahora, como estamos en la gracia, Dios se manifiesta más en la gracia y en la misericordia, pero Dios sigue siendo el mismo. Todavía Dios trae juicios, todavía Dios castiga. Lo que pasa es que ahora Jesucristo está intercediendo a la diestra del Padre. Ahora cuando Dios quiere traer un juicio, Jesucristo dice, espérate un poco más, porque está a la diestra del Padre, dice, intercediendo por nosotros. O sea que ahora tenemos un mediador, a Jesucristo, que por medio de él vamos al Padre. Y antes no había mediadores, antes Dios traía juicio y no había quien parar el juicio. Solamente aquellos que estaban cerca de él, como Abraham y Moisés, que intercedían por el pueblo, pero con todo y eso, cuando venía juicio, Dios traía juicio también, tarde o temprano. Entonces, ahí más o menos le di a entender que es el mismo Dios. Lo que pasa es que ahora estamos en la dispensación de la gracia. Y en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. La ley era diferente a la gracia. Y eso es lo que mi hermano, a lo mejor esa era la confusión de él, que él piensa que eran dos dioses, pero lo que pasa es que estamos en diferente dispersación. Ahora, no viene juicio cuando uno peca. En aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, alguien pecaba y lo apedreaban. Alguien adulteraba y lo mataban. Alguien robaba y lo mataban, porque esa era la ley. Y así era, y Dios aprobaba la ley, porque él mismo la trajo. Pero ahora no. Ahora hay misericordia, ahora hay gracia. Ahora, si cometemos pecados, vamos delante de Jesucristo como nuestro abogado y le pedimos que tenga misericordia y Dios nos perdona. Esa es la diferencia, pero es el mismo Dios. Que cuando ya Dios se cansa, dice, no, ahora sí ya me cansé. Porque Dios también tiene sus límites. Así es que tengamos temor, hermanos, de no exagerar. Estamos en la gracia, pero no hay que aprovecharnos de la gracia. Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue trayendo juicios, tarde o temprano. Lo que pasa es que no es como era en el Antiguo Testamento. Bueno, ahora sí vamos a avanzar, ya que el tiempo sigue pasando. Si vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, aquí Jesucristo se menciona como la roca también, porque como estamos hablando de que Jesucristo siempre ha existido, y aquí el apóstol Pablo en este libro les dice aquí a los corintios que al pueblo de Israel, si vamos a los versículos anteriores, vete al primero de una vez, capítulo 10, versículo 1, para ver habla del pueblo de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí se le está diciendo que todos ellos disfrutaron de todas las bendiciones de Dios, pero muchos no creyeron. Muchos no le creyeron a Dios. Y dice que de ellos todos tomaron de la roca, pero no todos creyeron. Y dice que la roca que los seguía era Cristo. Acuérdense que había una peña donde cuando tenían sed, decía el pueblo, tenemos sed, queremos agua. No hay agua aquí. Y dice que había una roca por ahí. Y Dios le dijo a Moisés, golpea la roca 2 veces para que suelte agua. Y así lo hizo Moisés y soltó agua como ríos que bebió todo el pueblo y el ganado que traían. En otra ocasión, volvieron a decirle, tenemos sed y no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de sed aquí. Empezaron a murmurar. Y ya para entonces ya fue allá a lo último, cuando ya habían pasado casi 40 años ya. Y ya Moisés estaba enojado con el pueblo porque se quejaban y murmuraban. Y dice, os habremos de sacar agua de esta peña, y golpeó la peña 2 veces otra vez. Cuando Dios le dijo, háblale a la peña. No le dijo golpéala, háblale a la peña para que suelte agua. Y ahí fue donde Moisés pecó delante de Dios. Porque le dijo Dios, no me glorificaste delante del pueblo, dice, sino que golpeaste la peña cuando yo te dije, háblale. Y Moisés, como estaba enojado, lo hizo con ira. Entonces, esa roca que 2 veces soltó agua,
Esa roca es Jesucristo, dice allí. La roca que lo seguía era Jesucristo, por eso a Jesucristo se le conoce como la roca. Entonces vemos ahí, Jesucristo era el ángel de Jehová, Jesucristo era la roca que lo seguía, donde soltaba agua. Entonces, Jesucristo siempre ha existido. Jesucristo siempre ha existido, pero encarnó en el vientre de María como un bebé y creció y anduvo entre el pueblo. Vamos ahora finalmente para terminar a Juan capítulo 4, el Evangelio según San Juan capítulo 4, versículos de 21 al 26, porque aquí va a hablar de la mujer samaritana. Todos conocen la historia de la mujer samaritana, donde Jesucristo iba con sus discípulos y de repente dijeron, necesitamos comprar comida. Y Jesucristo dijo, bueno, vayan al pueblo, a la aldea que sigue a comprar comida, yo aquí los espero. Entonces llegó a un pozo, donde era el pozo de Jacob, pero todo era un propósito de Dios, de que allí se encontrara con una mujer, que era la mujer samaritana en ese capítulo. Entonces dice allí en versículo 21 al 26, pues no vamos a leer todo el capítulo, solamente vamos a leer algunas conversaciones que tuvo Jesucristo con ella, del 21 al 26. Juan capítulo 4, 21 al 26. Jesús le dijo a la mujer samaritana, después de que tuvo un diálogo, de que Jesucristo le dijo, dame de beber, y dijo la mujer, dice, como tú siendo judío me pides a mí de beber agua, que te dé agua, cuando los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Jesucristo le dijo, si tú me pidieras de beber, yo te daría agua que salte para vida eterna, y del agua que yo te doy no vas a tener más sed. Dijo la mujer, bueno, pues dame de esa agua para no tener que venir a sacarla, porque la mujer estaba pensando que era un agua natural. Jesucristo estaba hablando de un agua espiritual. El agua es Jesucristo, el agua espiritual, el agua viva es Jesucristo. Todo aquel que toma de Jesucristo el Evangelio no tiene sed jamás. Eso es lo que estaba diciendo. Vamos a leer entonces. Le dijo la mujer, vamos en el versículo 21, ¿verdad? Más arriba. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le dice Jesucristo. Porque la mujer le dijo en el versículo anterior que si dónde se debe de adorar, dice, porque nuestros padres adoraron en este monte, dice, pero ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar. Y aquí Jesús le responde, dice, mujer, créeme que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, sino que, como dice, sigue diciendo ahí, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesucristo le está diciendo, nosotros sabemos a quién adorar, porque de los judíos viene la salvación, y como él era judío, gracias. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Era una gran verdad. Jesucristo le estaba diciendo, de los judíos viene la salvación, y ella no sabía que él era el Hijo de Dios. Pero aquí le estaba diciendo Jesucristo, la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos, no de los paganos. Dice, pero ustedes adoran aquí porque creen que aquí se debe adorar. Pero no, dice, pero sigue diciendo el versículo 23. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras dijo, va a llegar el día donde ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar a Dios, sino que a Dios se le adora en espíritu y en verdad, porque Dios está buscando adoradores que le adoren. En otras palabras, va a haber el día donde no van a tener que venir a Jerusalén, no van a tener que venir a este monte para adorar al Padre, porque donde quiera se puede adorar a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, en Remanente Fiel. Aquí adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando adoradores, el Padre está buscando adoradores que le adoren. Y como estaba diciendo el mensaje de Marvin el viernes, para los que no lo han escuchado, que no necesita usted un instrumento para adorar a Dios. No necesita usted tener una garganta fenomenal para adorar a Dios. Lo único que tiene usted que tener un corazón dispuesto para adorar.
Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad, de todo corazón. ¿Cómo le adoraría entonces un mudo a Dios si no sabe hablar? Porque Dios lo que ve el corazón. Entonces si tú le puedes hablar bonito a Dios, qué bueno. Pero hace falta que lo que tú le digas, eso es lo que tú sientes en tu corazón. Porque también Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Como Dios conoce los corazones, tú le puedes decir cosas muy bonitas a Dios. Pero ¿qué tal si no salen del corazón? ¿Qué tal si nada más para que te oigan bien? Porque yo he escuchado personas que oran bien bonito, pero su vida está bien torcida. Que hablan, parece que les sale miel de la boca, pero ¿cómo viven allá afuera? En cambio hay quienes ni siquiera abren la boca, pero con el corazón le están diciendo, Señor, aquí estoy, con lágrimas. Señor, tú conoces mi dolor. Y a lo mejor ni le salen palabras, pero ya Dios sabe que lo están adorando. Por eso no hace falta tocar instrumento, tener una voz muy bonita. Lo que se necesita es tener un corazón dispuesto para adorar a Dios. Allá en mi pueblo había un señor que ya falleció, me di cuenta que falleció hace unos años atrás. Pero este mudito se convirtió a Cristo. Y era mudo y sordo. Y también tenía deformidad en el cuerpo. Y ya murió ya anciano, ya murió casi, yo creo, casi a los 80 años, porque siempre yo lo conocí ya señor grande cuando yo vine para acá. Y una vez que yo fui para allá, fue como en el 2001 que yo fui para allá, ya fui a su iglesia, y yo me gozaba verlo a él, porque se convirtió, hermanos. El rancho casi nadie se convertía, pero este mudito se convirtió porque un hermano de él era cristiano, que todavía vive, es uno de los que a veces salen en los videos, que a veces he puesto con el pastor Efraín, que mandó la otra vez. Dije, ¿quién es ese señor canoso que está allí? Pues es hermano Leopoldo. Dije, yo lo conocí con pelo negro. Entonces, hermano Leopoldo, que sale en uno de los videos, que mandó el pastor Efraín, es hermano de este señor que era mudito, que nunca se casó. Entonces yo recuerdo que como a señas nos comunicábamos con el mudito. Y él era comerciante, hermanos. Él vendía semillas, él vendía pipitorias, él vendía dulces, él vendía de todo, porque su mamá, con todo vivía, hacía cosas y salía a vender a la calle. Y él hacía su negocio así, pero era mudito y era sordo. Entonces a señas le hablábamos nosotros. Y cuando yo tenía curiosidad, dije, bueno, este mudito se convirtió, decía yo, el mudito. Todo el mundo decía, no, pues el mudito. Se convirtió, dije yo, y yo quería comunicarme y decirle que si él sabía a quién adorar. Y yo le hice señas, le dije que si en su corazón sabía que había un Dios allá arriba. Y dice así. Y decía yo que si cuando él hacía así, que si era para él, decía que sí. O sea que todo lo que él hacía, él aplaudía y todo lo que él hacía, levantaba sus manos, era para Dios. Y nunca podía hablar, porque mudito. Pero yo le aseguro que esa adoración era mejor que muchas de nosotros, porque de todo corazón adoraba a Dios. Y nosotros a veces estamos, que mira aquel cómo viene. Mira aquel que dijo. Y él, hermano, ahí solito con Dios, porque él no oía. Imagínense. Y esa adoración, yo creo que todas las adoraciones que él le hacía a Dios, Dios las recibía. Por eso no se preocupe usted porque no canta bien, porque no tiene una voz bonita, porque no toca un instrumento. Aquí se trata del corazón. ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿Para adorar a Dios o para que nos vean? Para que vean que estrene zapatos, para que vean que estrene ropa, para que me vean cómo estoy, para que vean que ya perdí peso, qué sé yo. No, hermano. Venimos a adorar a Dios. Venimos a adorar al que merece adoración. No a que nos vean, no a vernos acá. No, hermano, si usted viene así, viene con un corazón que su adoración no va a llegar al Padre. Porque a Dios se le viene a adorar en espíritu y en verdad. Nosotros estamos viendo los mensajes del pastor donde va el novio de mi hija Miriam. Ella ya tiene novio, aquí está su novio. Levanta tu mano, Jaden. No, le da vergüenza. Él toca la batería allá en su iglesia. Él toca la batería allá en su iglesia. Hoy estuvo tocando allá, lo estuvimos viendo. Pero me gusta esa iglesia porque son bien simples, hermano. Los pastores, yo quisiera llegar un día como llegan ellos. El pastor siempre trae jeans y con una camisa por encima del pantalón. No anda con corbata, así. Y yo digo, así yo quisiera llegar a la iglesia. No preocuparme por verme bien.
No preocuparme que, ay, ¿cómo me queda la ropa? No, ellos llegan como cuando van así a un lugar así, cómodos, con tenis, shoes, a veces hasta con sandalias. Una vez andaba sin zapatos el pastor. Dije, es que a veces traen enseñanzas que tienen que ver, como ellos vienen, así ellos enseñan. Ahora el que predicó, ahora no predicó el pastor, ahora predicó uno de los, creo es el pastor joven de ahí, de los jóvenes. Llegó con una mochila. Y ahí no sé, todos no sabemos por qué trajo la mochila, pero oír que algún mensaje nos estaba dando con la mochila. Porque empezó a hablar, dice, me voy a quitar la mochila, dice, para empezar a predicar. Pero él es un misionero que ha ido a Haití, ha ido a Rusia, y él estuvo testificando un poco de sus viajes, porque ya tiene más, como, según le calculé, ya tiene como 20 años de misionero, de que ha ido a las misiones. Y yo le digo a mi esposa, sí quisiera yo llegar a la iglesia, pero yo pienso que van a criticar, hermano. Que si llego con jeans y con una camisa así por encima, así nada más, sin fajarme, sin así, digo, no, mejor así voy a seguir todavía como estoy. Pero el problema es que nosotros nos preocupamos por qué van a decir los demás, que nos van a criticar, que nos van a juzgar. Pero cuando no tienes tú, digamos, también no venga aquí todo desordenado, hermano, porque entonces sí lo vamos a criticar. Aquí de lo que se trata es no ir a los extremos, hermano. No ir a los extremos. Como dice el dicho mundano, ni muy, muy, ni tan, tan. Ni muy allá, ni muy acá. Pero mientras no demos a murmurar, hermanos, el problema es que a veces venimos a ver cómo me veo, a ver cómo me ven, a ver qué dicen de mí. Y ese es el problema que tenemos, que no venimos con un corazón dispuesto a adorar a Dios, que nuestra adoración, la alabanza que le demos a Dios sea pura, sin obstáculos. Así Dios quiere que vengamos a adorarle, sin ningún obstáculo. Que nuestra adoración, la alabanza, todo lo que venimos, las ofrendas, los diezmos y todo lo que le ofrezcamos a Dios aquí y la atención que le estamos poniendo a la palabra sea genuina, sea de todo corazón. Que cuando esté la enseñanza, que estemos con un hambre de comer la palabra y de ponerla en práctica. No porque, que ya porque estoy aquí tengo que aguantar. No, hermanos, hay que venir con hambre. Hay que venir con sed, hay que venir con un corazón dispuesto a recibir y dispuesto a dar a Dios lo que Dios se merece. Él se merece la adoración, la alabanza, la gloria y la honra, pero nosotros tenemos que venir con hambre de comer su palabra, con hambre del mensaje, no importa quién predique aquí. Vengamos con lo que Dios nos va a hablar, qué Dios quiere decirme, qué Dios quiere tratar conmigo. Así debemos de venir todos, pero el problema es que muchos no reciben porque no vienen con un corazón así. Hay quienes reciben y quienes no reciben, pero la palabra viene para todos. Entonces depende del terreno, como el mensaje de la semilla en los terrenos, depende de qué terreno es tu corazón. ¿Es un terreno fértil, un terreno que va a dar fruto, o es un terreno de espinos, de pedregales y del camino donde el diablo viene y roba la palabra, donde no tiene duración, se seca rápido? ¿O es un terreno fértil donde la palabra llega la semilla y da a 30, a 60 y al 100? Así quiere Dios que seamos. Corazón sensible para recibir su palabra y así para ponerla en práctica. Porque lo que más importa es ponerla en práctica. Podemos recibir la palabra, pero si no la vamos a poner en práctica, hace cuenta que el diablo no la va a robar. Entonces, seamos oidores, pero hacedores de la palabra, como dice el apóstol Santiago. Y ya verá que usted va a dar mucho fruto. Va a dar fruto automáticamente. No tiene que forzarse. Usted va a dar fruto cuando usted reciba la palabra. Después los frutos se van a ir dando sin que tú te des cuenta, pero los demás sí se van a dar cuenta, porque los demás van a comer de tus frutos. Así Dios nos ve, hermanos. Como plantas, que demos frutos, y yo creo que estamos en un buen terreno aquí. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios? Pasen al altar, y así nos vamos a despedir con un canto, una alabanza al Señor. Y Dios los bendiga que se hicieron presentes hoy en este lugar para recibir su palabra. Y el miércoles estaremos aquí a las 7:30, el viernes a las 7:30 también. Pero mire, los días son bien largos ahora que tan y se mete el sol y ya vamos a salir. Para que usted vaya con su familia, con sus amigos, con sus hermanos, a disfrutar de una buena cena, hermano. A conversar, a convivir, ya que escuchamos su palabra de Dios, adoramos a Dios, nos podemos ir contentos
a disfrutar con la familia, todavía el rato que queda para irnos después a dormir. Qué bendición de Dios para nosotros. Estamos contentos, estamos agradecidos, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque también trajiste a hermano Héctor, a hermana Marlene y su familia con bien, Señor. Gracias porque estamos contentos, Señor, de que los trajiste de nuevo, Señor, ya que se habían ido de vacaciones por 3 días. Gracias te damos, Señor, que estamos aquí todos otra vez, unidos, adorándote, glorificando tu santo nombre, Señor. Así te ofrecemos este canto, Señor, de adoración, y que tú nos sigas ayudando, Padre, que tú nos sigas guiando con tu Santo Espíritu, Señor, porque tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Y yo sé que aquí en Remanente Fiel, aquí los has encontrado, Señor. Por eso te adoramos con este canto. Adore a Dios, cierre sus ojos, olvídese del que está a su lado, adore a Dios con este canto. Propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me puedes consolar. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me puedes consolar. Porque soy una oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me puedes consolar. Porque solo tú me puedes consolar. Porque solo tú me puedes consolar. Sí, Señor, solo tú nos puedes consolar, Señor. Tú eres nuestro consolador. Y a ti hemos acudido hoy, Señor, porque aquí tú envías bendición y vida eterna. Por eso nos hemos presentado en este día. Ya te hemos adorado, te hemos glorificado, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Estamos satisfechos, Señor. Estamos contentos, Señor, de que tú nos hayas hablado, de que tú hayas tratado con nosotros, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes a poner en práctica tu palabra, Señor, a creer tus verdades, Señor, y así, Señor, ser luz en este mundo de tinieblas, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo en Remanente Fiel, por las visitas, por los amigos, Señor, por todo, Señor, lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias te damos, Señor. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo peligro, y que podamos disfrutar, Señor, el resto de la tarde con nuestra familia o con los amigos, con los hermanos, y así podamos, Señor, seguir, Señor, glorificando tu santo nombre en este caminar, en este mundo.
En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles a las 7:30. Todo el que pueda llegar, llegue. Dios le bendiga.